Está Virgilio ya. Admitimos de una Mariluna. De una Mariluna. Buenos días. ¿Me escucha Virgilio? Buenos días. Virgilio, ¿cómo está? Buenos días. ¿Me escucha? Buenos días. Le escucho perfectamente. Ahí estamos. Ya estamos en vivo por si acaso. Déjeme solo cambiar el nombre. Pero ahí estamos. Déjalo nomás ahí, que acá se ve bien. Déjalo nomás ahí. Ah, muy bien. Sí. Ok, Virgilio, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido a este espacio para conversar sobre esta situación coyuntural que ha venido dándose. Y yo tenía una preguntita ahí de cajón, y de una se la voy diciendo a usted para que nos responda. Estas amnistías, ¿usted cree que están siendo utilizadas hoy por hoy como una plataforma electoral? Mire, no creo yo que un acto de justicia realizado por la Asamblea Nacional, y quizá hay que decir antes algo, ¿por qué se provocan las amnistías? ¿Por qué son las amnistías? ¿Por qué se dan las amnistías? Yo le digo en lo personal, en lo particular, habría preferido, me habría gustado que sea un tribunal de justicia el que declare y el que evidencie mi inocencia, y que nosotros, y yo particularmente, fuimos absolutamente perseguidos por haber sido opositores en el marco de la Constitución, la ley y los principios democráticos. ¿Por qué se tuvo que recurrir a las amnistías? Porque hay una justicia parcializada, porque no hay una justicia proba, porque no hay una justicia eficaz, porque nos pasamos 18 meses esperando que se haga la audiencia de juzgamiento, y obviamente porque tenemos fundadas dudas de que la Fiscalía actúe con criterios técnico-jurídicos y que los jueces actúen pegados a la Constitución y al derecho. De eso sí, hay fundadas dudas. De tal manera que un acto que yo creo que se convierte en un elemento simbólico de unidad contra lo que hoy todo el mundo reconoce que fue el peor gobierno de la historia, no puede ser pensado desde una perspectiva electoral. Ahora, aquí en Quito, algunos precandidatos a la alcaldía de Quito sí han convocado a marchas, han convocado a movilizaciones, ahí disputándose quién sale en la foto, pero son tantos los precandidatos que no entran exactamente ahí, y son tantos que no entran en la foto. Pero más allá de eso, ellos que dicen representar a Quito, sin duda, yo soy respetuoso y lo harán, sí, se tendrán alguna representación, pero si de eso se trata, yo también podría citarles los centenares de mensajes, saludos, felicitaciones, todos los apoyos y la solidaridad que he recibido ya más de una semana, fíjese usted, desde que decidió la Asamblea la amnistía y hasta hoy no cesan las medidas cautelares. Hasta hoy tenemos que irnos presentando en la Fiscalía, seguimos portando este odioso grillete y además la prohibición de salida del país. Cuando en mi caso, por ejemplo, soy incluso representante del Ecuador al Parlamento Andino. ¿Por qué? Porque hay una débil institucionalidad y porque incluso el propio presidente de la República, que semanas antes había dicho que él va a respetar las amnistías en la Asamblea, ahora se ha pronunciado y ha dicho que es una injusticia. ¿Por qué? Precisamente porque hay preocupaciones de tipo político-electoral y con eso se quiebra aún más la institucionalidad. Fíjese, un presidente de la República que no se ocupa de lo que tiene que ocuparse, ¿sí? El tema de la inseguridad, el tema del desempleo, el tema de la crisis económica, el tema de la situación hospitalaria. El tema de la situación hospitalaria es calamitoso, ya no solo es un descuido de la política pública, es inhumano lo que está pasando en los hospitales. De eso no se preocupa, pero sí está preocupado lo que pasa en el Consejo de Participación Ciudadana para poner el contralor. Y ahora de las decisiones de la Asamblea, cuando tanto a los organismos de la justicia y a todas las otras instancias del Estado, lo que les corresponde es, en este caso, acatar lo que ha sido un acto legislativo que toma la forma de una decisión general, y en ese sentido se debe extinguir las acciones penales. Pero ahí estamos discutiendo, claro, esperando la acción de protección de un señor que yo no sé cómo vive realmente por señores como ese ex legislador. Lo único que uno puede sentir, sí, efectivamente, contra
Personas así, lo único que uno puede sentir es una profunda pena por el ser humano. Entiendo lo difícil que debe ser levantarse todos los días y ver en el espejo la cara del odio, la amargura, la frustración, el resentimiento, ¿sí? Debe ser muy difícil vivir así. Y bueno, por eso Virgilio, realiza acciones sin ningún fundamento legal. claro, Virgilio, usted en esa época, había hecho unas declaraciones y fueron las que causaron que a ustedes les sigan este proceso de rebeldía. En síntesis, había mencionado o se cae el paquetazo o se cae el gobierno. ¿Se ratifica ahora? ¿Lo sostiene? Vea, o ya se acabó el gobierno, ¿no? No, ¿sabe lo que le puedo decir? Que el tiempo me dio la razón. Que si el gobierno habría escuchado lo que era además una voz basada no en mis criterios, sino en la historia del país. Yo sí fui por muchos años profesor de ciencia política en la Universidad Católica, hacíamos permanentes análisis con los estudiantes de coyuntura. Además daba esa materia, algún año me correspondió dar esa materia. Es obvio, quien conoce la historia nacional sabe que cuando se toma decisiones, o por lo menos cuando se tomaban, porque se aprovecharon de la pandemia para poder liberalizar los precios de los combustibles y vea lo que ahora tenemos. Claro. Pero quien conocía la historia nacional sabía que topar el tema de los combustibles era altamente inflamable en el ámbito político. Las experiencias lo decían. Vea lo que pasó y las movilizaciones que existieron con Febres Cordero, con los distintos gobiernos que existieron antes del 2007. Vea usted lo que pasó con Bucaram, vea usted lo que pasó con Maguad, vea usted lo que pasó con el pinchazo de Gutiérrez. De tal forma que decir eso simplemente era leer la historia nacional. Y si el gobierno me habría oído el 3 de octubre y no el 13, se habría resuelto esa crisis política por la vía del diálogo, pero sin 11 muertos de por medio, claro, sin tener 1.300 heridos, 42 personas que perdieron un ojo, más de 1.500 detenidos, la mayor parte de ellos de forma ilegal. De tal forma que frente a esa frase, ¿sí?, lo único que puedo decir es que el tiempo me dio la razón. El tiempo demostró que estaba leyendo correctamente lo que pasaba en la historia nacional. Ahora, déjeme decirle algo a propósito de esa frase. El que uno de los fundamentos de esa, para acusarme de rebelión, fíjese usted, rebelión es cometer actos, personales, de violencia de tal magnitud, más a mí, que me responsabilizan de autor directo. O sea, tenían que haber demostrado que yo cometía actos de violencia de tal nivel que ponía en riesgo la estabilidad de la Constitución y del presidente de la República. Y mire, nunca encontraron un solo hecho. Pero ahora, aquí viene la reflexión sobre esa frase. ¿Y dónde está la libertad de expresión? Claro. La libertad de expresión, entonces, no cuenta para mí. Y el que hayan utilizado mis tweets como argumentos para acusarme de rebelión, significa que no había elementos ni materiales ni subjetivos para poder, ni elementos materiales ni subjetivos para, en cambio, poder acusarme de rebelión. Todo fue una farsa, fue un montaje. En nosotros todo fue una farsa. En nuestro proceso todo es una farsa. Fue una farsa el supuesto complot internacional dirigido desde Venezuela. Fue una farsa que había venezolanos para generar el caos. Acuérdese usted que detuvieron a 19 humildes venezolanos en las inmediaciones del aeropuerto y dijeron que había intentos de un magnicidio contra el presidente de la República, cuando se trataba de humildes trabajadores de Uber que estaban esperando pasajeros para poder trasladarlos aquí. En nuestro caso fue mentira que en mi casa encontraron dinero, miles de dineros, grandes cantidades y sumas de dinero. Fue mentira que en la casa de Paola Pavón encontraran sustancias estupefacientes. Fue mentira que a Cristian González le llamaron para ofrecerle $740,000 para financiar las movilizaciones, cuando se trataba de 740 para medicinas. Fíjese usted la diferencia entre $740 y 740,000. Ahora, cuando se libera el proceso, ya vamos a poder demostrar lo que decía la fiscalía en sus tweets, que además de un proceso que era reservado, y lo que dicen las actas de los allanamientos. Ahora ya podremos ver lo que decía la fiscalía y lo que dicen las actas de los allanamientos, y nunca pudieron fundar un solo hecho de violencia
cometido por Paola, por Cristian o por mi persona. Virgilio, esa era una cuestión. Ustedes van a, luego de que esto ya está en el registro oficial, me explicas por qué razón todavía siguen con el grillete. Y aparte de eso, cuando ya estén totalmente, podría decirse, liberados, digamos, del grillete físicamente, aunque ya está en el registro oficial el tema de las amnistías, ¿van ustedes a seguir algún proceso contra las instituciones, Fiscalía, Estado? ¿Cómo es el caso ahí? ¿O ustedes van a dejar la situación allí en aras de la reconciliación? Mira, yo lo primero que tengo pensado, sí, es precisamente publicar algunos de los detalles del caso Rebelión. Es imposible publicar todo porque el caso Rebelión tiene 20,000 páginas. ¿Sí? ¿Sabes cómo llenaron esas cajas, cuerpos de cuerpos, para impresionar, para que la opinión pública, cuando vean meter cajas de cajas, digan, ah, no, pero tantas evidencias? No, eso, por ejemplo, se llenó con información que pidieron a todas las provincias, a los principales medios de comunicación de todas las provincias, pero nunca pudieron demostrar un hecho, ¿sí? Un nexo causal entre esos hechos y los acusados. Un completo disparate en el plano jurídico. Yo por lo menos estoy interesado en evidenciar esas mentiras, en evidenciar esas falacias y que el país pueda conocer efectivamente cómo aquí se montó un caso de persecución, cómo se montó un caso abiertamente persecutorio a nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente éramos dirigentes que desde el primer día le dijimos al país lo que iba a pasar con la traición de Lenín Moreno y las consecuencias fatales para el país. Y lamentablemente no nos equivocamos. Y ahora, Virgilio, lo que pasa con el presidente Lasso es algo, no sé si parecido, creo que a veces hasta peor, no sé si me equivoco en tiempos, pero con Moreno fue 2 últimos años y el último año que yo recuerdo que daba el noticiero y eran tantas cosas negativas que yo ya me daba pereza llamarle la atención al presidente porque decía ya, que se vaya, que vengan las elecciones. Pero con Lasso tenemos un año, ni siquiera un año, y vemos un presidente que está en picada, que ha perdido apoyo popular. Y yo lo he mencionado en algunas veces, ojalá que no me vengan a tumbar la puerta, pero que definitivamente no se puede gobernar sin apoyo popular, Virgilio. ¿Cómo ves el panorama actualmente? Y encima un presidente preocupado en ver cómo cambia la mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana para poner contralor. Un presidente preocupado de lo que la Asamblea hace, ¿sí? Para poder decir que está en total desacuerdo, ¿no? Además, veta o ha anunciado también lo que va a hacer respecto del alza salarial absolutamente justa a los maestros, ¿sí? Lo mismo, un veto que tiene casi más artículos que los que tenía la ley en lo que se refiere al tema de la ley de interrupción del embarazo. Es decir, un presidente preocupado de lo que hacen otras funciones del Estado y en cambio que le da la espalda a las preocupaciones del pueblo. ¿Dónde están las soluciones del empleo? ¿Dónde están las soluciones respecto del tema de la inseguridad? Lo que está pasando en el país en temas de inseguridad es realmente preocupante. Uno ahora sale y no sabe si regresa o no. Lo que está pasando en el país en el tema de los hospitales, del IES, es increíble. Yo estos días estoy pasando ya desde hace algunos meses, pero sobre todo estos últimos días, una crisis muy complicada con mi madre. El día de hoy mismo vine corriendo del hospital, me tocó turno de hijo en el hospital acompañando a mi madre, ¿sí? Y tengo que agradecer el trabajo de todos absolutamente quienes son el personal humano del Hospital Carlos Andrade Marín, médicos, especialistas, las distintas especialidades que le han podido ver a mi madre, pero también las personas más sencillas que cumplen con su trabajo. Pero la situación, en cambio, en el IES, Hospital de Especialidades Carlos Andrade Marín de la ciudad de Quito, no hay catéteres, no hay destrozas, ¿sí? Eso tiene que comprar uno, no hay agua para que se les pueda efectivamente proveer a los pacientes. Esas son las situaciones que estamos viviendo. Peor lo que pasa en los hospitales. Ya no pueden decir que no hay plata. El precio del petróleo está por encima de los $120 cuando fue presupuestado en 59. Hay más de $60 de excedente por cada barril de petróleo que se vende en el país. En el Ecuador hay, en este momento, con la publicación
esta ley de desarrollo económico, hay 1.000 millones de dólares extras este año y 1.000 el siguiente, 1.900, 2.000 millones se va a conseguir entre los 2 años. Es decir, ya no pueden decir que les falta dinero. Lo que les falta es voluntad de servicio y sobre todo capacidad para poder ver los principales problemas que hay en el país. Esto es cada vez más evidente. Hay un desconocimiento. Mira, de algo, pero que nos demuestra ese desconocimiento. El veto a la ley de interrupción del embarazo. Cuando el presidente dice que las condiciones deben ser las mismas para una mujer que vive en el sector urbano de la que vive en el sector rural, demuestra que no conoce la realidad. Diferente. Obvio que las situaciones del sector rural son absolutamente distintas, pues obvio, pues puede ser que en el sector rural pase efectivamente 2, 3 meses hasta que la persona se dé cuenta que está embarazada, fruto de una violación, estamos hablando, que a eso es lo que se refiere la ley, ¿no? Pero más allá de eso hay un desconocimiento, esto es lo que da mucha pena. 10 años supuestamente preparándose para poder gobernar y ahora lo que uno ve es que hay un desconocimiento y se pretende resolver los problemas del país siguiendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional o lo que dicen sus funcionarios, muchos de ellos, la mayor parte de ellos, que ya fueron funcionarios de Maguad. Este parecería ser el segundo gobierno de Maguad y el tercer gobierno de la democracia cristiana, el de Hurtado, el de Maguad y ahora. Y eso es muy claro y evidente, se ha visto a los funcionarios que han colocado. Virgilio, tú dices falta de voluntad política. ¿No crees tú que también están pagando un poco lo que siempre se dice, la boca, lo que se habla, lo que se denuncia? Yo escuchaba una entrevista del señor Borrero y en forma de broma decía el señor vicepresidente que tiene abogados que le mencionan, cuidado, no firme, espérese, no. Y según ellos son cosas que los retrasan. De la voluntad política al miedo a no cometer errores, víctimas de sus propias o de las propias denuncias que han hecho, porque ahora tú mueves un dedo y te acusan de que te has robado cualquier cosa. Entonces parecería ser que no quieren caer en eso, porque ellos lo denunciaron, ellos lo han hablado, pero causan un perjuicio porque no hacen que el país avance. Es que han llevado a tal nivel de demencia la persecución que ahora están viviendo la parálisis, porque obviamente desde el máximo representante hasta cualquier servidor público ahora teme, porque claro, después, ¿no es cierto?, se va a precisamente aprovecharse de estas cosas para seguir acciones penales, pero es efectivamente cómo han pervertido el servicio público. Claro. Ahora los jóvenes que antes tenían expectativa también de poder ser y estar en el servicio público, ahora más bien dicen cuidado, porque en el servicio público puedes terminar con acciones y esas acciones penales en contra tuya pueden complicarte muchos años. Entonces, creo yo que hay desconocimiento, hay falta de liderazgo, porque lo que tú señalas tiene que ver con el liderazgo, falta de liderazgo para tomar decisiones y para poder enfrentar los grandes problemas del país. No quieren tomar decisiones, hay mucho miedo. Y hay mucho dogma, hay mucho dogma. El Fondo Monetario Internacional dice que si hay más plata, hay que guardar esa plata, aunque la situación del país sea que los ciudadanos se mueren en los hospitales por falta de medicina básica. La mayor crítica que se le hacía a ustedes, en cambio, era que no guardaban la plata, sino que la invertían en la gente. Ese es su modelo y ustedes creen en aquello y irán siempre por ese camino, invertir en la gente. Nosotros siempre hemos dicho, primero el ser humano. El ser humano tiene que estar por encima de todo. El ser humano tiene que estar por encima de las lógicas del capital. Entonces, no se puede tener la plata afuera, en el extranjero, en fondos, cuando aquí la gente se muere porque no hay recursos para atender en los hospitales. No se puede tener la plata afuera, cuando aquí, en cambio, se está así a regañadientes buscando cómo no pagar incremento justo para los maestros. Esto no puede ser. Nosotros creemos en que lo primero es el ser humano y por eso, fíjate que mientras más pasa el tiempo, se revaloriza el gobierno de Rafael Correa. Y ahora claro, las encuestas, incluso de los sectores de oposición, que gana, dice tienen Rafael, que decir, y Rafael no está aquí. Exacto. Y tienen que decir que la popularidad de Rafael Correa
está, incluso las encuestas de ellos dicen entre el 55-60%. Es decir, si no utilizarían estas argucias jurídicas para impedirle que regrese, podría regresar y fácilmente podría ganar la elección, ya no a presidente, porque hasta cambiaron la constitución para eso, ¿sí? Pero podría fácilmente ganar la elección para vicepresidente de la República o para cualquier otro cargo de dignidad popular. ¿Por qué? Porque la gente revaloriza cada día más frente a lo que vivimos, lo que se vivió en los 10 años de la Revolución Ciudadana. Virgilio, quiero consultarte esto porque me parece importante, el tema de los sueldos a los maestros, aprobado en la Asamblea, la equiparación, incluso esto viene de la época de Moreno, con votos de Creo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay un asunto claro. ¿Qué pasa si se aprueba, si se va adelante y el precio del petróleo baja o se da de baja la ley la derogatoria de la ley tributaria porque está anclándose a eso? ¿Podría ocurrir que luego sí hay una afectación para el maestro o para el Estado, que es la contraparte, que es lo que menciona el presidente, y dice no puedo hacerlo? Pero mira, ¿qué es lo que pasa? Que como tú bien señalas, no es que esta ley se propone ahora. Claro, no es que esta ley se plantea ahora, que hay estas circunstancias además coyunturales. Esta es una aspiración ya de muchos años del magisterio. Por lo tanto, esto debe ser parte de los recursos permanentes. Es absolutamente injusto mantener congelados los sueldos de los maestros con el argumento de que son más de 100,000. Y como son más de 100,000, entonces hay que sacrificar la vida y las familias de esos maestros que además dedican su tiempo y su vida a formar a la niñez y a la juventud, ¿sí? Por no causar problemas económicos. Es que esto tendría que ser parte del presupuesto general, del gasto corriente del presupuesto general del Estado. Los maestros tienen que ser necesariamente mejor pagados. Recuerda, fue una de las primeras cosas que se hizo en la Revolución Ciudadana, mejorar el sueldo a los maestros. Pero después de eso no puede ser que se congela. Claro. Y el argumento para congelar es que son muchos y por lo tanto desfinancian el presupuesto general del Estado. Esto es realmente absurdo. Es necesario pensar que lo de los maestros no puede responder a una política coyuntural. No puede ser porque ahora está el precio del petróleo más alto o porque ahora hay un tema de impuestos, sino tiene que ser parte de los recursos que son de ingresos, de egresos permanentes y tienen que ser financiados, sí, de manera constante desde el presupuesto general del Estado. Saludamos a las voces de los migrantes. Nelson, desde la distancia, yo decía, por inseguridad cambie de decisiones, no mandar a Yachay a mi hija por secuestros, dice por acá. Bueno, Virgilio, antes de despedirnos, ¿tú crees que al momento, la contraparte de ustedes, que se muestran como un sector muy importante de la política y que definitivamente va a pelear las próximas elecciones, ¿tú crees que la contraparte va a buscar otra vez revivir el anticorreísmo para tratar de aruñar votos y de alguna manera, porque parece que sí les ha funcionado, me decía un analista, creo que David Chávez, les funciona y lo seguirán usando? Yo creo que es el único recurso que tiene. Es el único recurso, seguir repitiendo mentiras, seguir repitiendo falacias, es el único recurso seguir planteando como sinónimo de correísmo corrupción, sin que después sean capaces de fundamentar con argumentos y con pruebas. Es el único recurso que les queda. Y van a seguir, porque ya el país, en cambio, ha evidenciado que no tienen el conocimiento del país, que no saben gobernar, que por seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional condenan a la población ecuatoriana y que ahora con esta ley, que esperemos que la Asamblea sepa tomar decisiones oportunas, quieren incluso encontrar la vía hasta para privatizar la salud. Es realmente esta ley de inversiones es increíble. Sí, ya que vengan las inversiones, pero aquí les damos todo, ¿sí? Más o menos les regalamos lo que necesiten. Ese es el problema de ser entreguista. Exacto. Y entonces creo yo que el país ya ha evidenciado que ni conocen, ni tienen la decisión, ni el liderazgo para poder enfrentar los principales problemas que tiene el Ecuador. Entonces seguirán recurriendo a lo del anticorreísmo, seguirán dividiendo el Ecuador entre correístas y anticorreístas porque creen que es lo único que les funciona para poder tener votos y para poder lograr alguna representación. Fíjate tú, tantas dudas respecto de la muerte cruzada. El presidente se pasa mencionando, los analistas, los editorialistas que trabajan para el gobierno, asambleístas, todos opinan sobre la muerte cruzada.
Nosotros decimos claramente, no queremos la muerte cruzada. Hubiésemos querido que el presidente enfrente los principales problemas y los resuelva. Eso es lo que pretendemos, lo que buscamos, lo que queremos. Pero ya, pues llega un momento en que uno dice, claro, tanto cuento como el de la muerte cruzada, que parece el cuento del gallo pelón. Si quieren hacer la muerte cruzada, vamos, pues hagan la muerte cruzada. A ver si el presidente Lasso se reelige. No se reelige, Virgilio, no se reelige porque ya los datos están y no va a ganar. Y entonces ahorita hablan de una consulta popular y tal vez por ahí empezar. Pero la muerte cruzada sí veo que viene desde muchos sectores, ustedes, oposición, y parece que está sonando mucho más fuerte. El gobierno dice no lo descarte. Nosotros, te vuelvo a decir, no es nuestro interés la muerte cruzada, la decimos claramente. Nosotros no la buscamos, no es que sea nuestro objetivo, pero no la tenemos. ¿Ya? Si ellos dicen, vamos a elecciones, pues vamos a elecciones y que sea el pueblo ecuatoriano el que resuelva democráticamente. Vamos a ver si es que el que se reelige efectivamente es o no el señor presidente Guillermo Lasso. Yo creo que no, pero bueno, Virgilio, gracias por acompañarnos en este espacio, te molesto en otra ocasión, así mismo para conversar. Por acá la gente que estamos en vivo me dicen, Nelson, palanquea una entrevista con el Correa, con el Mashi. Hemos solicitado, hemos pedido, pero usted que tiene vía contacto directo, ya pues Rafael, ahí ya colítale una entrevista pues al gordito ahí. En todos lados sale Rafael, menos aquí. Entonces, Virgilio. Muy bien, mi compromiso para poder también palanquear esa entrevista en Hablando Claro de nuestro compañero Mashi Rafael. Gracias, Virgilio, nos vemos. Gracias, Nelson, un gusto. Chau, chau. Chao. Muy bien, ahí estuvo Virgilio. Muy chévere la conversación con Virgilio, ¿eh? Muy interesante. Obviamente, mis queridos amigos, las entrevistas son cortas para tener el chance también hasta de volver a conversar con ellos, ¿no? Cuando haya coyuntura. Ahora, si algún rato tenemos una conversación con Correa, bueno, ahí no le vamos a dar media hora, hay que hacer una hora porque pues, ese pana habla, entonces yo soy de los que me interesa que la gente hable, ¿no? Aquí el protagonista es el invitado, no yo. Mis queridos amigos, muchas gracias.